Que hay puntos que son bastante específicos cuando uno tiene que hacer una ecografía morfológica. Primero, el embarazo gemelar ya se cobra doble. Y en eso tienen que ser así, exacto. Claro, se cobra doble, pero hace doble trabajo también. Ojo. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cuándo se cobra doble? Lo primero que nos interesa. A las 8 semanas todavía no hay diferenciación de la placenta. 10 semanas sí hay diferenciación de la placenta. Usted ya va a saber si es dicorial biamniótico, dicorial biamniótico con placenta fusionada, monocorial biamniótico, o puede ser que sea un monocorial monoamniótico. Va a diferenciar ya amnios, va a diferenciar corium, va a diferenciar placenta. ¿Ok? Ahí ya le puede dar el título. Antes de las 10 semanas, solo es embarazo gemelar. ¿Ok? Para que no cometan el error. Y ahí obviamente pueden medir longitud cráneo-caudal de un bebé, longitud cráneo-caudal del segundo bebé, diámetro, latido cardíaco del otro bebé, latido cardíaco. Es sencillo, no importa. No hacemos muchos problemas. Por eso le digo, no va a cobrar doble. ¿Listo? Eso es importante. Ahora, cuando aparece la placenta es nuestro problema. Ese es un problema. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar mucha atención, porque el desarrollo de esos bebés va a darse acorde a la placenta. ¿Ya? Nos puede ocurrir un montón de problemas. Por eso es que es importante mencionar lo que es embarazo gemelar, y cuando les toque evaluar, evalúan uno por uno. ¿Ya? El equipo está conformado para que usted pueda hacer 4 o 5 bebés en uno solo. O sea, ¿qué quiere decir? Lo modifica y le pone el preset para embarazo gemelar. Y usted anota 2 bebés. Puede ser el bebé 1, feto 1, o el feto 2, puede ser feto A, feto B, ¿ya? Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo yo evalúo si estamos hablando de un feto del segundo trimestre? ¿De qué lado a qué lado? De derecha, o sea, de la derecha de la paciente a la izquierda, feto 1, feto 2. Cuando la disposición de los amnios están en longitudinal, o las presentaciones y la situación de los bebés están dispuestos en longitudinal. Cuando estamos hablando de presentaciones transversas, iniciamos evaluando con un feto 1, feto 2. ¿Ok? Y usted hace el seguimiento de esa manera para identificar cuál creció, cuál no creció, están iguales, no están iguales, y van evaluando en todo el mes hasta finalizar el embarazo. ¿Ya? Eso es importante en cuanto a la ubicación. Ya a cada uno se le hace obviamente la evaluación correspondiente. ¿Ok? Si tiene que hacer morfológica, tiene que hacer doble trabajo en el segundo trimestre. A cada uno tiene que medir todo lo que vamos a medir en el protocolo de morfológica del segundo trimestre. ¿Ya? Que lo vamos a ver después del lunch. El embarazo múltiple obviamente conlleva una morbimortalidad que la gestación es única. Esto hay que tomar en cuenta. Esos embarazos no son normales, por favor, señores. Nunca le digan, está hermoso, bebito, belleza. Nunca, de verdad, nunca. Señora, ¿cómo está mi bebé? Porque usted ya está colocando el transductor y le dice, ¿cómo está mi bebé? Y usted le dice, estoy empezando a ver. No. Entonces usted tiene que decirle hasta donde se ven por ecografía, se identifica todo y está en orden. Por ecografía. Y cuando nosotros hacemos informe también similar, gestaciones de tantas semanas, embarazo gemelar de dicorial biamniótico, y si hay alguna intercurrencia en relación a eso, como cuál es una discordancia puede haber. En especial los problemas que se manifiestan de morbimortalidad están en las gestaciones monocoriónicas o monoamnióticas. Hay que tomar en cuenta eso. La importancia de la ecografía obviamente es la esencial. Nosotros tenemos, por ejemplo, para tomar en cuenta según la ley de Kelly,
Ya hay que tomar en cuenta que puede haber la frecuencia de 1 por 80 embarazos, un embarazo gemelar por cada 80 embarazos. Eso era antes, y en la actualidad se ha modificado hasta 1997, no, perdón, digamos mal, aquí está. Ahí está, 1995 es donde se modificó ya eso. Ya a partir de ahí, obviamente, los embarazos gemelares fueron aumentando de 13.6 por cada 1000 gestaciones. Eso obviamente se debe a la fecundación in vitro. Hoy en día, la mujer factura, puede tener los hijos que quiera, así de claro, y a la edad que quiera. Va y le dice, quiero de esta cartilla y le da. No es más. Los clientes, la gran mayoría somos nosotros, de verdad. Estudiamos largo, ojo, y las mujeres hay en gran cantidad en las aulas, por si acaso. Por eso es que ni bien sale de medicina, haga bebé. No, mentira. Tiene tiempo, ¿ya? Tiene todo su tiempo. Pero bueno, eso en la actualidad se está dando bastante lo que es la fecundación in vitro. Como le digo, puede haber mujer que dice yo quiero tener bebé, perfecto, hacen estimulación ovular primero y obviamente hay crecimiento folicular doble, triple y puede embarazarse de 2, 3 a la vez, ¿no? O puede agarrar y decir, bueno, vamos a hacer fecundación in vitro, agarra ya en maduración folicular, extraen los folículos, hacen los bebés en laboratorio con cualquier tipo de esperma o con la pareja, no hay ningún problema. A los 5 o 6 días están implantando los embriones, ya, en cavidad uterina. Entonces, ¿cuántos vamos a meter? Ahí el detalle. Metemos 2 embriones, 3 embriones, 4 embriones, ya eso lo dejan a criterio. Generalmente hasta 4 envían ahí, implantan y ya. A partir de ahí puede surgir que 2 agarran y se implantaron adecuadamente, puede ser 3, ¿no? Y bueno, en el camino, ahí es donde empieza a sudar lo que es el ginecólogo y el que hace ecografía, porque puede ser lo que vaya a venir, digamos. Ya, a través de la fecundación in vitro se hace un seguimiento de un embarazo de alto riesgo de entrada. Ya. Según la cigosidad, por ejemplo, nosotros podemos obtener embarazo gemelar monocigótico o pueden haber bicigóticos. ¿Okay? Los monocigóticos, que son los más comunes, que se dan por herencia, por lo generalmente, digamos, familiar del tercer grado, ha tenido gemelos, ese tipo de situaciones que se da por un solo ovocito. La mujer ovula una vez al mes, raras veces ovula 2 veces al mes. ¿Listo? Pero se puede dar en el caso, por ejemplo, con estimulación folicular puede llegar a ovular 2 veces inclusive. Entonces se da la situación del embarazo gemelar. De cualquier manera, o monocigótico o bicigótico, pero lo más común, porque sí, generalmente no hay estimulación, y cuando se dan los embarazos gemelares en monocigótico puede desencadenar un embarazo bicorial biamniótico, monocorial. Este monocorial puede ser monoamniótico, puede ser biamniótico. Entonces, ahí tenemos los embarazos, los 3 embarazos. Yo siempre le digo los más jodidos, cualquier cosa puede suceder. Entonces podemos tener un embarazo bicorial, biamniótico, monocorial biamniótico o monocorial monoamniótico. Es necesario nosotros evaluar la anamnesis, lo dejamos para el clínico. Nosotros tenemos que tener en cuenta los antecedentes familiares, algunas drogas que hayan consumido, el sistema de gestación exagerada también en este caso. Cuando vemos al examen físico puede haber una mayor ganancia ponderal. Resulta que convive con el marido y dice, estoy embarazada, mira que ya está grande la panza, pero yo recién tengo 8 semanas y ya parece de 11, digamos, más o menos así. Entonces hay ganancia ponderal, hay que tomar en cuenta. O puede ser también un polidramnio, ¿no? El problema no necesariamente puede ser un embarazo gemelar. Es importante ver lo que es la altura uterina para estimar la edad gestacional. Fecha de última regla, ecografía, medición de
la altura uterina, es muy importante. Palpación de múltiples partes fetales, usted puede diagnosticar a través del examen físico para identificar especialmente el primer nivel que está lejos, ahí puede identificar inclusive, y ocultación de 2 focos de latido cardíaco fetal, muy importante. Edema, palidez en la mujer, por la exagerada estosis que tiene en el primer trimestre especialmente. Diagnósticos diferenciales está el embarazo de mayor edad gestacional, macrosomía fetal, polidramnios o alguna tumoración en la parte abdominal, a tomar en cuenta los miomas o alguna patología en ovario. El hidrox fetal también hay que tomar en cuenta en esto del diagnóstico diferencial de la gestación doble. Los gemelos disigóticos o pivitelinos, que son obviamente de 2 ovocitos que se fecundan, cada embrión obviamente con su propio saco gestacional y amnios diferentes. O puede ser el gemelo monocigótico o univitelino, que es de un solo óvulo. Estos casos, por ejemplo, de bivitelinos disigóticos se ha visto en Estados Unidos, con diferencia de horas por si acaso. Nació uno negro y el otro blanco. El blanco era el marido y el tercero obviamente era de... Como allá a veces aceptan la poligamia, digamos, en el sentido de las relaciones sexuales entre parejas, se suscitó eso y bueno, ahí tuvo nomás que hacerse cargo el uno del otro, por horas la diferencia. Y eso se da, no crean. Miren, cuando hacemos fecundación in vitro, por ejemplo, en CIES, muchas veces estimulan la parte folicular y pueden haber extraído los ovocitos, hay implantación, todo, y el sexto día o el quinto día implantan los 2 ovocitos. Y muchas veces la mujer, digo yo, no le doy otra más interpretación porque generalmente esto lo charlamos cuando vemos a la dama, y ella dice, ¿usted ha sabido de las ovulaciones cuando uno tiene? Es el doble, doctor. ¿Se imaginan fisiológicamente hablando el poder de concentración de la ovulación? Ya, cuando hay ovulación, ¿qué hay? Aumento de la temperatura, cambios en la piel, mucus cervical, ya, en la parte del mucus cervical, mama sensible, constipación. Y si le ponemos el doble, el triple, inclusive de esto, de hecho que va a suscitar que haya actividad sexual durante el proceso. Y se puede desencadenar otro proceso más de embarazo ahí, en ese sentido. Que se ha dado en algunos casos porque había diferencia de edades, por si acaso, y discordancias en estos casos. Entonces, tomen en cuenta esta situación que se puede dar en algunos casos cuando especialmente hacen el tema de fecundación in vitro o estimulación folicular. ¿Ya? Pero lo cotidiano es esto de acá, el monocigótico. Ahora, dentro de estas gestaciones, por ejemplo, en relación a la constitución ovular, ¿qué quiere decir? Cuando se junta el espermatozoide y el ovocito, ocurren divisiones celulares. ¿Se acuerdan en embriología? 2 tipos de divisiones, ¿no ven? En el proceso, y eso es importante, esto obviamente por ecografía no lo vamos a ver, pero es importante tomar el dato porque cuando se efectúa, digamos, esta división celular, el primer día puede ser que aparezcan este tipo de gestaciones, cuando hay 2 placentas, 2 corios y 2 amnios, 20 a 30%. Estamos hablando frente a un bicorial diamniótico, ¿no? Entonces, podría ser, y nosotros podemos suponer que se llevó a cabo esta fecundación el primer día de la división celular en este caso. Ahora, hay otros que recién el 7º día de la división celular recién aparecen este tipo de embarazo o gestación. Una placenta, un corio y 2 amnios. Monocorial biamniótico. 70-75% de embarazos de ese tipo. O sea, lo mencionábamos al principio, ¿no?
es un problema en ese sentido de la cantidad de embarazos que hay de este tipo. Tenemos problemas en los embarazos monocorial vía amniótica. Y el que se desarrolla el 13º día, en la división celular, ya, aparece una placenta, un corion y un amnio. Eso es monocorial y monoamniótico. Este tipo de gestación son los que tienen doble cortejo, por si acaso. O sea, como 2 gotas de agua esos bebés. Pero también hay problemas ahí, ojo, porque hay veces cuando no hay división adecuada de los discos embrionarios puede haber fusión y aquí se aparece el problema de gestación siamés, ¿no? Gemelar, gestación siamés gemelar. Entonces ahí hay un problema, 1 a 3% de la cantidad de embarazos gemelares, por si acaso, que puede suscitarse. A eso me refería, la fusión de los dos discos embrionarios. Entonces, se puede dar, esto sucede el 13º día de la separación, obviamente, de la división celular. Por eso es que hay este tipo de gestaciones. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, hay niños, el niño hindú, hombre araña, las hermanas Wilson en Estados Unidos que se casaron recientemente, no sé si han escuchado. ¿Ven todavía Discovery? Sí. Ya, perdón. Bueno, hay esos eventos ya, ahí está. Ojo, si ustedes se dan cuenta, no tiene incompatibilidad con la vida. También se le llama a ese tipo de embarazo al siamés, el gemelo parásito, o estar adherido. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta esa situación. Y eso no quiere decir que tengan totalmente la viabilidad buena, digamos. Pueden hacer normalmente. El detalle es la fusión que tienen y la convivencia que tienen. Hay que tratar de... Aquí ha habido un caso, creo, que ha llegado desde, si no me equivoco, desde Puerto Suárez o algo así. Llegó a una de las cajas, ya, y creo que hicieron cirugía de separación, no le fue muy bien. A ver, aquí ya con donitas ya también, espero que entiendan. De un solo óvulo, de 2 óvulos. ¿Qué tipo de gestaciones vamos a obtener? Primero, el bicorial biamniótico con placenta separada. Bicorial biamniótico con placenta fusionada. O puede haber el monocorial biamniótico o puede haber el monocorial monoamniótico, un solo óvulo. ¿Listo? De una célula. A eso es, según la cigosidad, se puede desarrollar este tipo de embarazo gemelar. Y según 2 ovocitos, hay que tomar en cuenta que pueden estar bicorial biamniótico con placenta separada y también se puede dar el caso con placenta fusionada. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos la evaluación ecográfica. Este tipo de placenta, por ejemplo, puede estar así en un principio y luego puede haber fusión placentaria. Y ahí es donde el problema, ¿me entienden? ¿Y cómo lo identificamos nosotros? Los platos placentarios son redondos para empezar. Los platos placentarios, yo le digo platos para disculparse, porque son circunferenciales. Puede estar uno abajo o el otro arriba. Con el crecimiento uterino migra la placenta, donde sea. Y al final, si hay unión, la fusión placentaria, se puede producir el síndrome de transfusión feto-fetal. Cuando ocurre esto en el segundo trimestre, es un kilo. ¿Ya? Puede haber inclusive desencadenamiento de un parto prematuro. Pero cuando ocurre en el primer trimestre, muchas veces pasa desapercibido. ¿Qué quiere decir? Se apelotona un bebé, hay una restricción de crecimiento en uno, tiene problemas en otro, y ya, solo sigue uno adelante, un solo embarazo, una sola gestación. De lo que eran 2, aparece uno. Suele suceder, y eso hay que explicarle bien a las mamás muchas veces, para que el día de mañana me dijeron que había 2 y ahora hay 1, ¿no? Que suele pasar también. Por eso en la edad gestacional, en el primer trimestre, se puede suscitar sin ningún problema. Pero ¿qué sucede en el segundo trimestre? En el segundo trimestre se arma el quilombo, como les digo, puede haber problemas porque aumenta la probabilidad de un 50% de eclampsia. 50%. Es mucho mayor
la predisposición a contemplar el tema de la preclasia. Y ese es un problema. Otro problema es la fusión placentaria si fuera placentas diferentes. Ahora, la placenta monocorial biamniótico automáticamente se puede dar en algunos casos. Y nosotros vamos a diferenciarlo también por ecografía. Son dos signos clásicos, el signo de lambda y el signo de la T. No hay donde perderse. Podemos encontrarlo por fusión placentaria o podemos encontrarlo en una gestación monocorial biamniótico. Por eso es importante buscar ese signo. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obviamente pesquisando el amnios, viendo los dos bolsones. ¿Ya? Es lo mismo que les explicaba de los días de las divisiones celulares, por si acaso, para darle entendimiento, el tipo de gestación, las placentas separadas, las placentas fusionadas, monocorial biamniótico y el monocorial monoamniótico. De esa manera se puede evidenciar. ¿Ya? Cuando hacemos ecografía, nosotros identificamos los genitales externos. Sí, es relevante porque también nos va a dar otro dato importante. Y contar el número de placentas. Ahí es el detalle. Las placentas. Valorar la membrana divisoria, que eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y ver y caracterizar la corionicidad del aspecto del tabique de origen placentario, que es el signo de lambda. Este signo de lambda yo lo veo y me persigno a lo que vaya a dar. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque generalmente es donde mayormente se producen los problemas del síndrome de transfusión feto-fetal. Uno absorbe el otro, en otras palabras. Los tipos de gestaciones, bicorial biamniótico, dos placentas claramente separadas. Ustedes lo ven, informan tal cual. ¿Listo? Una está anterior, la otra está posterior, la otra está lateral derecho, la otra está lateral izquierdo. Así se la tiene que informar. ¿Ok? Fetos de sexos diferentes son los famosos mellizos, puede ser mujer y hombre, puede ser mujer y mujer también, que son diferentes. Ojo. Membrana divisoria gruesa y dos capas de amnio y una corión. En el bicorial biamniótico, una gestación inicial, por ejemplo, o la gestación en el primer trimestre, están identificados de esta manera. Pero cuando hablamos bicorial biamniótico estamos hablando de placentas separadas generalmente. ¿Ya? Y vemos el amnio, cómo divide acá, en ambos. Una fotito así siempre hay que tratar de sacar el signo de la T y el signo de la A. Cuando aparece también este signo, fíjense, pueden ser placentas fusionadas. Ahí está. Y el signo de lambda, que es una Y griega, por si acaso, que es característico en la edad gestacional. Bueno, pues si yo veo en el primer trimestre eso, ¿qué porcentaje de gestación es ese? Es monocorial biamniótico o bicorial biamniótico con placenta fusionada. ¿Cuánto por ciento le dan de embarazo que sucede de este tipo? Ocurre en el séptimo día de la división placentaria. 70% de embarazo de este tipo, por si acaso. Son los que más hay. ¿Ya? O este tipo que alguna vez pueden verlo así separado, pero cuando nosotros vamos monitorizando la gestación, termina en fusión y ahí estamos listos. Ahí se puede producir un problema. ¿Ya? Entonces hay que siempre determinar qué tipo de corionicidad y qué tipo de placenta tiene, ¿no? El monocorial biamniótico es una sola placenta, feto del mismo sexo, membrana divisoria delgada, ya en dos capas de amnio. Ahí está la placenta y vemos dos amnios ahí, cada uno envuelto en cada uno. ¿Listo? Acá se ve, por ejemplo, la división del amnios, ahí visible, aquí hay un feto y aquí hay otro feto. Ahí la división. El diagnóstico de corionicidad, por ejemplo, tenemos en cuenta, fíjense, el famoso signo de la T y también el signo de lambda o la membrana divisoria. Entonces, esos dos signos es lo que se van a encontrar para diferenciar qué tipo de gestación. ¿Ya? El signo de lambda, característico de una letra Y, tabique bastante grueso, que tiene la fusión ahí de las placentas o monocorial
y el signo de la T, que puede ser una placenta arriba, otra placenta abajo. ¿No? Ahí la división, el bicorial biamniótico. Y el monocorial, monoamniótico, una sola placenta, no se observa membrana y fetos del mismo sexo. Ahí yo, ¿qué tengo que revisar? Fusión. No, hay que ver si los dos bebés están separados. Y hay que revisar, obviamente, si no hay membrana divisoria. Si no hay membrana divisoria, estamos frente a un 1 a 3% de este embarazo. Son como 2 gotas de agua, como les decía, que se puede desencadenar. Generalmente de percepción genética familiar. Tienen bebés así de ese tipo. Ahí está un solo amnio, perdón, no hay una sola bolsa y un solo corium ahí. Ahí está. Envuelto en un solo amnio y un solo corium. Monocorial, monoamniótico. En los dos babies. ¿Cuántas semanas le calculan acá? 8. Bien. ¿Será 8? Tronco y cabeza, 8. Ahora 10 será 9. Ahí tienen los miembros, los esbozos, ¿no? De miembros inferiores y superiores. Inferiores y superiores. Ya hace diferencia. A ver, ¿qué más hay? Bueno, les hablaba del tema de la transfusión feto-fetal. Cuando las placentas se unen, puede producirse transfusión feto-fetal. Cuando la placenta es monocorial biamniótica, o sea, una sola placenta y 2 amnios, también puede haber un problema ahí, el síndrome de transfusión feto-fetal. ¿Ya? Esto es sencillo y si ustedes lo lecturan, está creo ahí en su diapositiva. Hay un feto transfusor y hay un feto transfundido. El transfundido obviamente va a quedar sin vida generalmente, pero el transfundido es el que va a quedar con vida muchas veces y el transfusor es el que va a quedar todo apelotonado en un rincón y obviamente solo va a quedar una edad gestacional. En ocasiones, fíjense, y es lo más trágico, esto puede ocurrir sin ningún problema en el primer trimestre, como les decía, pero cuando ocurre en el segundo trimestre, puede alcanzar inclusive a llegar a desencadenar este tipo de eventos hasta las 32 semanas. ¿Ya? Si pasa las 34 semanas, yo hago fiesta. ¿Por qué? Porque a las 34 semanas supuestamente ya no va a moverse la placenta. Si hay una placenta bicorial biamniótica con placenta separada y no se va a mover, 34 semanas, con éxito salen 36 semanas, 38 semanas. Si el monocorial biamniótico hasta las 34 semanas no ha habido discordancia intergemelar, lo único que me va a quedar es verificar si no hay problemas de preeclampsia, mamá y feto con riesgo. Ojo, 34 semanas en adelante, hay que vigilar eso en el otorrino obstétrico. ¿Listo? Entonces, el primer trimestre, de hecho que no hay ningún problema en este tipo de eventos, pero en el segundo trimestre te pueden encadenar un parto inclusive. Eso es lo que sucede. ¿A través de qué? De la circulación sanguínea. En otros países realizan la hemocoagulización, dividen la placenta. ¿Para qué? Para que cada uno tenga independencia. Muchas veces pueden esto localizarlo en el primer, segundo trimestre y dividen la placenta. Mayormente a las 24 semanas es donde agarran y dividen. Ya cuando empiezan a ver que hay discordancia intergemelar, uno va creciendo más que el otro y saben que hay fusión placentaria, dividen la placenta. Con riesgo obviamente que igual nazca antes de tiempo por el tema de la división placentaria, pero tiene mayor probabilidad de que nazcan los dos adecuadamente. No se olviden que por la placenta pasan muchas cosas, nutrientes, oxigenación.
Y si esto está invertido, obviamente solamente un feto y el otro obviamente es el donador a través de la placenta, ya puede llegar a suscitar ese problema. Cuando nos damos cuenta, en el segundo trimestre especialmente, cuando nosotros empezamos a medir los diámetros biparietales y tienen diferencia de 6 milímetros o más. Estamos hablando de diámetro biparietal. Si uno tiene más de 6 milímetros, está discordante. ¿Ya? Eso quiere decir que probablemente uno sea el transfundido y el otro sea el transfusor. 5% en la circunferencia cefálica, 5 milímetros en la longitud femoral, la diferencia. Y una diferencia en la circunferencia abdominal de 20 milímetros o más. Diferencia entre el peso del bebé, 15% en el peso de ambos bebés. Esto es fácil sacar, nosotros con el equipo, por ejemplo, directamente nos vamos a reporte, sacamos las tablas, les va a salir con comparación de los fetos, feto A, feto B, y les va a salir el porcentaje de diferencia inclusive, automáticamente en el equipo. ¿Ya? Entonces, es importante revisar la discordancia intergemelar para darnos cuenta que viene un suceso que obviamente, y nosotros aquí muchas veces agarramos y miramos el talento, porque no hay nada que hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si sucede? Nada. Es lo mismo, por eso les he contado, igual lo mismo. El porcentaje que tiene de complicación en el síndrome de transfusión feto-fetal entre 4 a 35%, especialmente en las gestaciones monocoriales biamnióticas, y explica un 15 a 20% de mortalidad perinatal en general. Muy mal el reporte. ¿Ya? Es importante eso. Se manifiesta habitualmente durante el segundo trimestre como una sobredistensión uterina materna. Si ocurre en el segundo trimestre, estamos listos, sinceramente. Desencadena un parto muchas veces y hay que salvar a cualquiera que tenga mejor probabilidad. La probabilidad que sean mujeres también en este suceso es muy importante. La sobrevivencia es mayor que en el varón. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Ya? Nosotros los hombres somos debiluchos. La gestación, la diferencia de la discordancia, una gestación bastante grande, la diferencia con la otra, siempre hay que hacer esas fotitos con el mismo zoom, con la misma profundidad para poder diferenciar que hay síndrome de transfusión feto-fetal. Aquí esta garza, perdón, el apelotonamiento del bebé, aquí se ve la cabeza, por ejemplo, y el cuerpecito del bebé y los miembros inferiores. Ahí apelotonado, se momifica. El amnios reduce la cantidad en relación a la otra gestación y queda ahí, como quien dice, todo abultado. Bueno, algunos detalles que puede suscitarse en el segundo trimestre por si acaso. ¿Ya? En el feto donante hay una oliguria, reduce la orina, reduce el líquido amniótico, no se olviden de eso. En cambio, en el gemelo receptor, todo lo contrario, hay bastante líquido, hay una poliuria, con una vejiga agrandada de forma persistente, puede haber un poligramnio grave, un cordón hidrópico o un hidrofetal. ¿Ya? Esto se suscita muchas veces. Miren, por donde le veamos, el embarazo gemelar puede suceder esto en el primer trimestre, en el segundo trimestre, o antes de llegar a las 34 semanas. El otro problema es el tema de la preeclampsia, que se suscita igual. ¿Y quiénes corren riesgo? Todos, bebés y mamás. ¿Listo? Pero hay esos problemas. O sea que el embarazo gemelar es tremendamente, y mucho tiene que ver y va a realizar las ecografías y seguimiento. Es importante verificar algunos aspectos que se documenten al momento de la evaluación de ese tipo de fe. ¿Ya? Puede haber un hidrofetal, por ejemplo, tiene ascitis, vejiga grande, cámara gástrica visible. ¿Ya? Entonces es importante los criterios ecográficos al momento de evaluar. Se hace un resumen de ambos bebés. Eso ya es más específico que ustedes no lo van a ver.
¿Hasta acá hay alguna pregunta? Estamos avanzando rápido, pero es necesario que lo hagamos un poquito de comida.